Sí, lo que mencionaba antes me parece súper interesante que todos lo deben aplicar, que a la hora de invertir en impacto se piensa que o la rentabilidad es muy pequeña o que no va a ganar mucho, pero en realidad siempre tiene que ser rentable para que sea sostenible el proyecto. Y hablando off the record, su mentalidad win-win-win nos parece muy interesante y nos gustaría que nos cuente un poco de qué es, porque uno tal vez cuando negocia con alguien dice, ah, yo voy a ganar, lo voy a pagar lo menos y tal vez lo ve del lado de uno, pero en realidad, ¿cuál es la mentalidad que todos ganen? Bueno, mira, siempre se ha dicho, y todo tiene que ver con los principios de negociación. En general, la tendencia del ser humano es jugar al juego de la negociación suma cero. Ujú. Y es un tema que de niño nos enseñan que hay un pastel. Y entre más le des al otro o a los otros que están ahí, menos pastel te queda a ti. Mm. Entonces, el nombre del juego se vuelve cómo corto el pedazo más grande posible para mí. Y ese juego normalmente nos lleva a enfrentamientos, nos lleva a situaciones donde no estamos ganando ambos. Uno gana y uno pierde. Ujú. Y en la mayor número de veces hay soluciones. Digamos, cuando es algo tan concreto como un pastel ya hecho es más difícil, pero podríamos decir, mira, y si le agregamos esto y esto y hacemos el pastel más grande, todos vamos a comer mejor, todos vamos a estar contentos y ese es el concepto de las relaciones en las comunidades que son positivas. Cuando lo que hacemos puede ser que hace crecer la producción y al hacer crecer la producción todos ganamos más que como estábamos antes. Y nosotros decimos que la visión debe ser ganar, 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 porque siempre todo emprendedor tiene que entender que si su negocio no es sostenible, si sus inversionistas no están teniendo un retorno, no va a durar mucho tiempo en el negocio. Entonces, digamos, sí, uno tiene que tener un enfoque muy importante en ser rentable, en tener un buen retorno. Pero el segundo es, si tus clientes sienten que te estás aprovechando de ellos, que no los estás sirviendo bien, la primera oportunidad que tengan de irse con alguien que te está haciendo la competencia, se van a ir. Y entonces, si tú quieres ganar en el mediano plazo, tienes que demostrarle a tus clientes que les estás dando un servicio a un precio correcto y con una calidad mejor que tus competidores para que ellos quieran seguir estándolo contigo. Y lo tercero, tiene que ser bueno para tus trabajadores, para la comunidad donde trabajas. Si tú tienes tus oficinas en una determinada área, pues tú deberías de tratar de tener, en otros países se acostumbra que buena parte de tus trabajadores sean de la zona donde tienes la empresa. Ujú. No, este es uno de los países donde hasta en los colegios, en los trabajos, la gente vive aquí y va al colegio acá. Vive aquí y trabaja del otro lado. Bueno, por eso es que tenemos tanta movilidad que tenemos que movernos en el tráfico y es porque yo ya tengo mi casa, yo ya no me quiero mover de mi casa, entonces bueno, y tampoco hay tantas oportunidades de empleo como para buscar empleo solo alrededor de mi casa, Ajá. pero son el tipo de cosas en las que si tienes una mentalidad ganar, 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 puedes tener proyectos que tienen más vida, más duración y más reconocimiento de parte de todos los involucrados. Definitivamente, viéndolo así, yo creo que cualquier persona, empresario o emprendedor, se da cuenta que es pensar a largo plazo los negocios. No es quiero marginar mucho hoy, sino mejor voy a dar un buen servicio para que mi cliente esté contento y aunque llegue alguien con mejores precios, yo le doy un valor agregado. Pero ¿por qué es que a las empresas generalmente les cuesta tanto entender esto? Bueno, es que de nuevo es el ser humano. Miren, el problema de pensar a mediano plazo, de tener una visión de largo plazo, es que mucha de nuestra vocación está hecha sobre el corto plazo. Entonces yo quiero ganar hoy, ya mañana veré qué hago. Mm. Entonces es cuando eso. Hay un libro que es muy bueno eh, sobre juegos infinitos, porque nos dice que normalmente nos educaron que todo es como finito. Entonces, el deporte es interesantísimo y nos encanta y nos emociona, pero en el deporte, el juego sí es un juego finito. Si es fútbol, hay 90 minutos y a los 90 minutos uno ganó, empató o perdió.
Entonces la gente se enfoca y por eso es que hay tanta tensión, porque a veces se está dispuesto a romper algunas reglas con tal de ganar, pero es porque es muy específico. Lo que el autor de este libro nos explica muy claro es que en Juegos Infinitos tú realmente no piensas como un juego de fútbol, piensas como la serie de campeonatos. Y si tú vas a jugar una serie de campeonatos y no se acaba este partido, pero empieza el otro y sigue el otro y estás evolucionándote, a ti te interesa que los sistemas sean sistemas que mejoren a todo el mundo y que hagan más atractivo el espectáculo, que hagan más atractivo que el público llegue y todo. Entonces puedes estar hablando hasta de deporte, pero tú no ves el deporte como un juego, sino como una trayectoria de muchos campeonatos. Y tú ves los equipos de fútbol que mejor desempeño tienen en la historia son los que han sido construidos sobre una visión de largo plazo y todo. Igual es la empresa. Nadie puede garantizar, porque para que una empresa dure muchos años, y tenemos empresas en el país que tienen más de 100 años, bueno, tiene que haber existido una transición de mando entre, si son familiares, entre varias generaciones, y si no son familiares, entre diferentes líderes empresariales que manejaron los negocios. El que sea así, tiene que ser con visiones de juegos infinitos, porque en el juego finito es, yo aquí le voy a sacar lo máximo hasta que yo estoy, y después qué me importa qué pase. Y eso es a veces la mentalidad de corto plazo que tienen más los países en vías de desarrollo y que tienen menos años de ser países independientes y con sociedades más desarrolladas. En las sociedades más desarrolladas se tiene visiones en general como sociedad de más largo plazo. Y Europa es un ejemplo. En Europa es una visión de la historia, de la vida, de mucho más a largo plazo. Y ojo, no se equivocó China. China hoy es muy diferente porque se dio cuenta de los errores que había cometido y le tocó par de cientos de años de vivir las consecuencias de errores que había cometido y cómo se ha ido transformando, y obviamente en un sistema completamente diferente, con un gran control del gobierno y una economía planificada, pero hoy cada vez es más evidente que su visión es de largo plazo, no es solo de corto plazo. Entonces, nosotros como sociedades, como empresas, como personas, tenemos que pensar si vamos a apostar a que cada día estamos en la selva y hay que ganar lo que se pueda y al año entrante, el día siguiente ya veré, o trataremos de construir para generar cosas que sean más perdurables y que en el tiempo puedan ser mucho más beneficiosas en un ganar, ganar, ganar. Sí, definitivamente a largo plazo es para tener éxito, es lo más importante. Igual, hace poco estaba escuchando a Bill Ackman que hablaba de que uno tiene la creencia que quiere mejorar mucho en un corto plazo, sino que lo que uno tiene que hacer es cada día ser 1% mejor, y eso a largo plazo hace maravillas. Y nos encantaría con su experiencia si nos puede contar de ya entrando a fondos de inversión. Para una persona que no conoce los fondos de inversión, les da miedo. Creo que en Guatemala no son tan conocidos y por eso a veces les da miedo. ¿Qué es un fondo de inversión? Bueno, miren, las sociedades en sus etapas de evolución, al principio, digamos, los seres humanos éramos cazadores, independientes, y había que ir a cazar para llevar la comida a la familia y hacer. Después se empezaron a unir en tribus y ya trabajaban más en equipo para ir logrando esos resultados. Y poco a poco las sociedades se fueron desarrollando y se van creando reglas para las sociedades. Entre menos desarrollado está un país, la gente depende más de su capital propio. Y por lo tanto, los negocios tienen que estar muy chiquitos y empezar a crecer hasta que consiguen con los años el capital para poder crecer. Y las fuentes de financiamiento son el capital propio y los créditos que los bancos, de acuerdo a tu buen nombre y a los valores de tus activos, te vayan dando para crecer. Cuando los países empiezan a encontrar que tienen más oportunidades de crecimiento, y lo que necesitan es tener más acceso a capital, empiezan a salir nuevas formas de invertir y nuevas oportunidades
para la gente que no está directamente en el negocio, pero que tiene unos ahorros y los puede meter para conseguir un retorno. Y aquí empieza cuando se desarrollan los mercados de capitales. Y al desarrollar los mercados de capitales, uno tiene siempre lo que es renta fija. Lo que es renta fija es básicamente como cuando tienes un depósito a plazo en un banco o una cuenta de ahorro, es que tú das tu dinero y te pagan una tasa de interés. Y entonces en el mundo, cuando evoluciona, empiezan las empresas a emitir bonos que son como préstamos que los sacan a la bolsa. La gente puede invertir en esos préstamos y está establecido el plazo de la inversión, el tipo de interés y un poco cuáles son las garantías para tratar de evitar un abuso de que alguien no pague porque no quiere pagar, sino que haya consecuencia para alguien que no pague. Pero siempre hay un riesgo porque a una empresa le puede ir mal y puede costar, pero cada vez más, en la medida que se estructura bien, los riesgos se reducen y se hace más atractivo el papel. Entonces, ese es el proceso que empieza a pasar en el mundo. Empezó así, se fue creando la bolsa de valores en Nueva York, en Londres, que fue antes, y en Holanda, que había sido incluso antes, y así se va desarrollando el mercado. Hoy en Guatemala tenemos los títulos del gobierno, que son los primeros, que esos donde le estamos prestando dinero al gobierno para que pueda realizar gastos que van más allá de lo que logra cobrar de impuestos. 2, está lo que le damos a los bancos, que los bancos emiten también para captar del público y con ese dinero que captan poder darle préstamos a los que necesitan de préstamos y poder hacer inversiones ellos también. Entonces es una segunda etapa. Y la tercera etapa de renta fija, que es la que hemos estado impulsando en IDC Valores y la que en Guatemala está cada vez creciendo más, es emisiones de bonos de empresas, donde las empresas públicamente se comprometen, llenan los requisitos de la bolsa de valores, después lo del registro de valores y salen para que puedan ser vendidos al público y el público sepa entonces para qué se va a usar el dinero, cuál es el rendimiento, cuál es el plazo y la gente pueda obtener mayores retornos que lo que tiene en su cuenta de ahorro tradicional. Y ahí se va desarrollando el mercado. Eso es renta fija. Y hay fondos de inversión de renta fija, donde yo invierto y entonces el fondo lo que hace es que reúne dinero de los inversionistas y no lo mete todo en una empresa, sino que hace una distribución en varias inversiones que le parece para no tener todos los huevos en una canasta y entonces en la canasta hay huevos, tomates, aguacates, cebollas y entonces uno diversifica el riesgo. Hacemos una breve pausa para compartir con ustedes que IDC Valores se sumó al proyecto de One Trillion y patrocinó este episodio. IDC Valores es una casa de bolsa en Guatemala. Administran fondos de inversión hasta más de 350 millones de dólares. Tienen productos de inversión en quetzales, tanto como en dólares. Y también son los mayores estructuradores en Guatemala. Si quieren más información, pueden meterse a idcvalores.com. Igual les dejamos el link en la descripción y su número de teléfono 2291-8181. Si llaman y dicen que van de parte de One Trillion, mejor. Eso es en renta fija. Renta variable se hace cuando uno invierte en algo donde si sabes que estás invirtiendo en empresas de infraestructura, en empresas de energía o en empresas de productos de consumo o en empresas de la economía moderna de venture capital, que es todos los emprendimientos nuevos, normalmente vinculados con tecnología también. Y entonces en cualquiera de esos tipos de fondos inmobiliarios, donde inviertes en activos inmobiliarios, tú en todos esos estás comprando. Tu primera responsabilidad es confiar en el gestor, porque tú le inviertes a alguien que tú le consideras que tiene los valores, los sistemas, los procesos adecuados y el conocimiento para tener unas buenas posibilidades de tener un resultado positivo en sus inversiones. Entonces tú, sin tener que perder el tiempo de tener que estar en esas inversiones,
tú metes el dinero ahí para que te lo gestionen y tú sigues con tu profesión, con tu empleo o con tu emprendimiento por aparte. Y estos normalmente son reglas claras. Tienes 10 años desde que inviertes en el que te deberían de devolver. Cuando se venda cualquiera de las empresas del fondo en el que invertiste, te tienen que devolver ese dinero a ti como inversionista. Y tú lo que estás buscando es que dices, bueno, yo pongo $1 y si las cosas van bien, me van a devolver $3 en 10 años. Si yo lo hubiera puesto en un bono, probablemente me hubieran devuelto $2 después de 10 años. Y si lo hubiera puesto en algo menos, hubiera tenido 1.5 veces mi dólar. Entonces, lo que es esto es una manera de tomar un riesgo un poco más alto buscando una inversión más alta. Lo que todos tenemos que entender, y que por eso que no hay una solución que le funcione a todo el mundo, es que el nivel de tolerancia al riesgo es diferente en cada persona. Y una persona que está invirtiendo todo el ahorro de su vida y que ya sabe que le quedan pocos años para empezar su retiro, tiene que irse a cosas de lo más seguro posible porque no puede arriesgar lo que ahorró durante toda la vida. Cuando uno tiene más recursos, entonces uno debería de distribuir unos recursos para hacerlos en renta variable con un poco más de riesgo, unos con renta fija y una parte en activos inmobiliarios o en su negocio propio. Y la tercera, cuando uno es más joven, también uno tiene más tolerancia al riesgo. Entonces, a veces lo otro que te sirve en algunas de esas inversiones es para ir aprendiendo. Porque, como dicen, ningún gran jugador se hizo simplemente viendo juegos de fútbol en la televisión. O sea, el buen jugador se hace jugando, se hace aprendiendo. Y la única manera de aprender es participar de alguna manera, directa o indirectamente, en lo que es la creación de valor a través de inversiones. Sí, es súper importante tomar siempre en cuenta el riesgo y el retorno que tiene cada clase de activo y también el horizonte temporal, porque uno, digamos, en las inversiones de venture, que son muy a largo plazo, si uno necesita el dinero en 2, 3 años, puede que la inversión sí sea buena, pero o sea, uno va a obtener el retorno hasta en un muy largo plazo. Y aprovechando que mencionaba que las compañías se pueden financiar por medio de bonos, ¿por qué yo como empresario, por qué yo quisiera, en lugar de ir al banco, levantar bonos en Guatemala y levantar capital de esa forma? ¿Qué ventajas tengo yo para hacer un llamado a las empresas que se animen a levantar capital en el mercado de capitales? Bueno, mira, lo que cada empresa tiene que ver es cuál es su situación, cuáles son sus necesidades de financiamiento. Normalmente una diferencia que tiene el financiamiento bancario es que tú pides el financiamiento y todos los meses pagas intereses y una parte de capital. En el caso de los bonos, normalmente funcionan, lo más común es que funcionen que tú solo pagas intereses, no todos los meses, sino cada 3 o 6 meses, y el capital al vencimiento. Eso desde el flujo de recursos de la empresa, a la empresa le genera más recursos para seguir creciendo. Pero sí tienen que tener cuidado porque llega el momento en que lo tienen que pagar. Pero yo diría que por eso es que no hay una solución perfecta. Los bancos juegan un rol muy importante y los van a seguir jugando, que tiene que ser los financiamientos tanto al consumidor, tanto para vivienda, tanto para bienes semiduraderos como serían los carros y las cosas, como el financiamiento a las empresas. Y tienen un rol muy importante. Pero hay ese segundo rol de inversionistas un poco más sofisticados, se van volviendo, que quieren bonos de empresas que le parecen que está bien. Por eso es que es difícil hacer bonos para venture capital, porque la gente siente que es mucho riesgo para prestarles el dinero. Sí. No, tú le prestas dinero con bonos a empresas que ya son rentables y que están funcionando. Y la tercera es, ok, hay esa parte de fondos donde tú inviertes tu capital, donde, de nuevo, escoges un pedazo de todos tus recursos y dices, esto estoy dispuesto a arriesgarlo un poco más, pero tratando de tener un retorno un poco mayor. Y lo importante es la educación financiera.
y asesorarse con gente que conoce del tema e ir poco a poco experimentando. Siempre tú vas a empezar con portafolios más conservadores y conforme te vas sintiendo cómodo, te atreves a ir haciendo cosas más grandes. Lo que sí cambió el mundo, y hay que estar claros, es que antes las empresas se construían a lo largo de, a veces de centenares de años, o por lo menos de 50, 60, 80 años. Hoy en día las empresas que son más exitosas crecen en cortos periodos de tiempo. Por eso es que se está volviendo más difícil. Tienes por eso que diversificar tus apuestas, porque no puedes apostar solo a una empresa, sino que escoges 5, 6, 10 empresas para poder equilibrar. Y solo voy a ponerte este ejemplo. Antes las empresas que eran de las 10 más valuadas o mejor valuadas en la bolsa de valores en Nueva York eran empresas que tenían 40, 60, 80 años. Hoy de las 10, creo que 9 están vinculadas a tecnología y de esas 9, 5 no estaban ahí hace 4 años. Entonces la velocidad en que los exitosos crecen con el es mucho más grande. Igual el que se duerme en sus laureles cae también muy rápido en comparación al pasado. O sea, vivimos en un mundo donde antes el tiempo siempre jugaba a favor de los que ya estaban establecidos. Hoy en día todos los que están en el negocio van a estar atajados por gente que tiene mejor innovación, más disrupción o que tiene más coraje para poder atreverse a hacer cosas que el que ya está establecido le da un poco de miedo.